Ok, Ruby, adelante. Adelante, Ruby. Buenas noches. Adelante, Ruby, por favor. Ya. Buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros, que hoy el tema es proteger vidas. Tenemos un invitado de lujo en este ciclo de charlas que hemos organizado el equipo de MIPE Training Center. No podíamos dejar de tratar el tema de salud en relación al COVID-19. Por ello, nos solidarizamos con todos los que tienen coronavirus. Nos unimos en oración a todas las familias peruanas y del mundo que han perdido a un ser querido. El tema de salud es importante. COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus y los brotes de nuevas infecciones por virus entre las personas siempre son un problema de salud pública. El coronavirus impone costos económicos, afecta la oferta productiva del país, nos golpea por el lado de consumo, la producción, y el sector servicios es el que más está sufriendo las consecuencias. Debemos ir pensando en reinventarnos, recuperarnos, repensar en nuevas formas de hacer negocios. Es una buena oportunidad para buscar soluciones, innovar y usar la tecnología. Si lo cumplimos, no afectaremos la salud de las personas y estaremos preparados para dar continuidad a nuestros emprendimientos. Algo hemos aprendido de esta crisis, que el crecimiento no es infinito. No olvidarse que también estamos ante una emergencia climática que amenaza con ser exponencialmente mayor que el coronavirus. Es el momento de hacer cambios urgentes para evitar crisis peores que se nos vienen. A prepararse, porque estamos viviendo lo rápido que cambian las cosas de un día para otro. Hemos atravesado tiempos buenos que han ayudado a que el país crezca y se desarrolle. Tiempos malos que han exigido lo mejor de cada uno de nosotros. Tiempos pésimos. Hemos sabido salir adelante con mucho trabajo, esfuerzo, con ánimo, energía positiva que nos caracteriza. Para iniciar un emprendimiento y la reactivación económica, son necesarias e indispensables los protocolos, poniendo en práctica estrictas medidas de seguridad con una buena orientación para controlar y realizar un manejo adecuado de la pandemia. Que esta charla nos oriente, nos lleve a tomar acciones en forma de hábitos. Tenemos que ya volverlo hábito, estos protocolos en nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a responder ante un momento crítico, a tomar en serio lo que nos está pasando. Vemos que las empresas están respondiendo a este llamado. Entonces salgamos todos de esta pandemia. Con ustedes, el doctor Kevin Vega, quien nos disertará el tema gestión de protocolos de prevención del COVID para emprendedores y microempresarios. Agradecemos al doctor Kevin Vigil Vega por esta disposición, por esta forma de compartir sus conocimientos, compartir sus experiencias, compartir todo lo que se refiere para proteger la salud de las personas. Y esta es una forma también de la vocación de servicio que tiene, porque él, sin ningún interés, está acá acompañándonos para darnos esta charla. Él es un médico ocupacional
con maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Bienvenido, doctor. Le damos las gracias y le damos el espacio para que usted pueda compartir esta charla con todos los oyentes que nos están viendo y escuchando. Aparte de ello, por favor, si desean hacer alguna pregunta, la pueden ir anotando durante la exposición. Y también pueden dejar comentarios o algunas sugerencias. Gracias. Buenas noches, Rubí. Confírmeme, por favor, si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, entiendo que sí. Gracias, Francisco. Bueno, gracias por la presentación. Sí, efectivamente, este tema de la pandemia y este tema de nuestro riesgo para los trabajos es importante, es un problema de salud pública en realidad. Es un problema de salud pública donde, bueno, hemos escuchado de que la primera línea de batalla se encuentra hoy por hoy en todos los hospitales, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero con la reactivación económica y poco a poco, conforme las empresas vayan retomando sus actividades con normalidad, la segunda línea va a ser en las empresas. Entonces es importante prepararnos para cuando llegue este momento y es importante alinearnos a la normativa nacional que tenemos respecto a esto. La idea es poder explicarles un poco de qué trata esta norma que salió, la 239, que es una norma donde todas las empresas que se reactiven tienen la obligación de cumplirlo, está elaborado por 7 lineamientos. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos, e incluso la SUNAFIL, que es el órgano que depende del Ministerio de Trabajo, que se encarga de la fiscalización laboral, hace unos pocos días sacó un documento en el cual, unos lineamientos en los cuales decían directamente qué cosas es lo que van a fiscalizar si es que caen o nos visitan a nuestras empresas. Entonces, es importante que los conozcamos, porque al momento que lleguen, porque en algún momento van a llegar, deberíamos estar preparados. Pero no solo para la fiscalización, sino para digamos, el espíritu de la ley, que es básicamente cuidar la salud de nuestros trabajadores. Entonces, voy a compartir la presentación. Listo. Bueno, vamos a hablar brevemente de algunos conceptos básicos de qué es el COVID, la enfermedad, y mucho depende de esto para saber qué es lo que tenemos que implementar y qué medidas debemos de tomar para poder evitar un posible contagio o incluso un posible brote dentro de nuestras oficinas o de nuestros lugares de trabajo, y luego vamos a entrar de lleno al tema del protocolo, ¿sí? Uno de los conceptos que debemos diferenciar es de que el COVID es el nombre de la enfermedad y el agente que lo causa, bueno, es un virus que se llama el virus SARS-CoV-2, porque incluso en la primera parte de nuestros planes tenemos que definir esto y es importante conocer esto. Lo otro es de que una de las ventajas, o quizás no del virus, es de que la cantidad de pacientes o de colaboradores o de trabajadores que finalmente llegan a tener la enfermedad es muy grande. Se dice que es el 80%, pero investigaciones de las últimas semanas refieren de que hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos que ni siquiera se enteran, y ahora que están haciendo las empresas las pruebas y desde que entraron en vigencia las pruebas rápidas, hemos comenzado a encontrar muchos pacientes, sobre todo adultos jóvenes, que salen positivos a las pruebas y no tienen ningún síntoma. Entonces, posiblemente el avance de enfermedad de pacientes leves o asintomáticos que no tienen enfermedad sea mucho mayor al 80%, y esto hace en la práctica y en la realidad de que sea una enfermedad con muy baja mortalidad, que en teoría debería estar alrededor del 2 al 3%. El problema de esta pandemia es de que, si bien es cierto, tiene una muy baja mortalidad, no es como otras pandemias en el cual son enfermedades que son mucho más agresivas y hacen que las personas que tienen esta enfermedad caigan rápidamente enfermas, lleguen a los hospitales y no estén andando por ahí contagiando.
y hacen de que no sea tan contagioso ni se disemine tanto la enfermedad. En este caso, el COVID tiene una gran cantidad de pacientes que son asintomáticos y bueno, el detalle es de que muchos de estos van a llegar a nuestras empresas y deberíamos de prepararnos para cuando ese momento llegue, porque va a llegar en algún momento. Algunos datos generales es de que bueno, se consideró una pandemia mundial el 11 de marzo, el 6 de marzo llegó nuestro primer caso al país y el día de ayer, el día de hoy cumplimos 100 días de cuarentena en el Perú. Solo para dar algunos datos, ya vamos más de 200.000, 237.000 al 16 de junio de casos confirmados y 7.000 fallecidos. Como cifra oficial, se habla de que esta cifra podría llegar entre 20 y 25.000 y ya aproximadamente 51 médicos hasta el día de ayer que habían fallecido también por la enfermedad. Es importante conocer cómo se transmite, porque han habido muchos mitos respecto al tema de la transmisión. Esto llegó en el mes de diciembre, enero, al Perú oficialmente el 6 de marzo, pero entre diciembre, enero y febrero en el Perú estábamos viviendo otro brote del dengue en la selva del Perú y en el norte, y por algún momento se creyó de que los zancudos podrían transmitirla. Entonces, quería confirmar que definitivamente esta no es la vía de transmisión. La vía de transmisión es de que nosotros al momento de hablar, de toser, de estornudar, salen unas gotas de nuestra boca, dentro de las gotas de saliva viaja las partículas de los virus, y esto cae sobre superficies o cae sobre las personas si es que estoy a una distancia cercana de 1 a 2 metros, y podría llegar a su boca, a sus ojos, a sus mucosas, y por ahí es como el virus ingresa al cuerpo. O si es que nosotros cogemos una superficie que ha estado contaminada y nos llevamos la mano hacia el rostro. Se ha hecho un estudio hace menos de un mes, salió un estudio de una universidad de acá de Barcelona, donde se había hecho una medición de manera, evidentemente sin decirle a los miembros del estudio, y se estima de que una persona de manera inconsciente se toca entre 20 a 30 veces el rostro en un lapso de 10 minutos. Entonces, y por más que nosotros le digamos a las personas no se toquen el rostro, es muy difícil lograr cambiar esta conducta. Pero sí tenemos que saber de que al momento de que esta sea la forma de contagiarnos, debemos de saber qué cosa es lo que debemos de hacer. Una de las principales ventajas que tenemos con el virus es de que la pared del virus tiene una cápsula que, si está expuesta al jabón, a un detergente como el jabón, se destruye con mucha facilidad. Entonces deberíamos utilizar este conocimiento para poder usarlo como mecanismo y para protegerlo. Lavarnos la mano de manera adecuada. Y existen diferentes momentos. Antes de comer, después de ir al baño, antes si al momento de llegar al trabajo hemos ido en transporte público o hemos estado en lugares donde hay mucho tránsito de personas, debemos de lavarnos las manos. ¿Cuántas veces sea necesario? ¿No? Alguna vez, en algún momento, una trabajadora de otra empresa me preguntaba: doctor, pero yo tengo mi alcohol gel, pero entre el alcohol gel, que también elimina el virus y es una muy buena alternativa, y el lavado de manos con agua y con jabón, definitivamente el agua con jabón debería ser la opción. Y en caso que no haya esta opción, momentáneamente el alcohol gel. Lo otro es tratar de evitar tocarnos el ojo, la nariz, la boca, porque es la manera en que introducimos el virus a nuestro organismo. Otra costumbre y hábito que debemos de adoptar es, al momento de estornudar o de toser, cubrirnos la boca con la parte interna del codo, de esta manera. Porque si lo hacemos con las manos cerca de la boca, lo que vamos a hacer es impregnar nuestras manos de virus. Y algunos me dirán: sí, doctor, pero yo no tengo el virus. ¿Cómo lo sabemos? Porque probablemente, y hoy por hoy existen muchas personas de que se contagian y nunca lo saben. Y a lo mucho tienen signos muy, muy leves, parecido a una gripe común. Incluso, bueno, con el paso de los pacientes y que hemos estado viendo, hemos dado cuenta de que existe un signo muy raro que se da en muy pocas enfermedades,
y que se presenta en el COVID, que es la pérdida de la sensación del olfato y la pérdida de la sensación del gusto. Pero cuando ya uno siente estos signos o síntomas en uno, es porque ya está saliendo la enfermedad, es que ya la tuvo, ya se contagió, ya su cuerpo se defendió, ya está saliendo y recién empieza a sentir eso. Pero existen muchas personas que no sienten nada. Y el detalle es de que al estar aparentemente sanos es donde más contagia, ¿no? Por eso es de que acá se ha adoptado la norma de que todo el mundo tiene que utilizar la mascarilla para el transporte público, para salir a la calle, y no es porque la mascarilla me vaya a proteger de contagiarme a mí del virus, es porque la mascarilla lo que va a hacer es que si es que yo tuviera el virus, que no lo sé, eh, evite que salga y que caiga en superficie. Entonces acá hay un eslogan muy conocido que dice: mi mascarilla te protege y tu mascarilla me protege. Y es importante aprender a usarla y utilizarla, porque es una manera para cortar la infección. Y lo otro es que ha demostrado y existe evidencia de que es una manera de cortar la transmisión del virus, es el tema del distanciamiento social. ¿No? Mucho se habló de la hidroxicloroquina, de la ivermectina, de la citromicina y de diferentes medicamentos, pero lo cierto es de que no hay evidencia contundente para decir fehacientemente que tenemos ya hoy por hoy un tratamiento para el COVID. Existen estudios incipientes que orientan a pensar que un medicamento más que otro, pero lo que sí está demostrado es que el distanciamiento social va a ayudar a que la velocidad de contagio sea menor. Y esto va a facilitar de que no colapse nuestro sistema de salud, que ya de por sí no tiene mucha capacidad. Entonces, salió una norma, la 193, allá por por marzo, y luego han salido 5 modificatorias cuando hablaban de los grupos de riesgos y quienes estaban más propensos a tener la enfermedad y a ser una población vulnerable. Y en algún momento se habló de que los obesos mórbidos, o los mayores de 60, o los mayores de 65 años, o las embarazadas, pero, y la ley fue avanzando y retrocediendo en este sentido con muchas presiones, evidentemente desde el sector económico, pero lo real es que en el Perú, para el 6 de mayo, con todos los pacientes que a la fecha habían fallecido, se hizo un estudio para ver qué características tenían estos pacientes y qué comorbilidades u otras enfermedades tenían. Y logramos descubrir que en la población peruana, de la probabilidad de que uno se infecte COVID y haga su manifestación grave y se complique y llegue a la muerte, los pacientes con obesidad tenían 9 veces más posibilidades de morir que un paciente no obeso. O sea, ya no importa mucho de que si la ley dice que si obeso más de 30 de índice de masa corporal o 40 o 35, no. El obeso con más de 30 de índice de masa corporal estaba en posibilidades de morir. Las personas mayores de 60 años tenían casi 4.5 más veces de morir que alguien que no lo era. Y así va bajando la relación hasta los pacientes inmunodeprimidos o que tienen VIH, enfermedades hepáticas, cáncer. Algo muy extraño es de que nosotros esperábamos de que las embarazadas también estuviesen en mayor riesgo, pero no. Las embarazadas tienen la misma posibilidad de hacer la forma grave y de fallecer como alguien que no estuviese embarazado. Entonces, estas son algunas características que hemos ido recopilando de los estudios y que es importante tenerlo en cuenta, porque al momento de que yo como empresario o microempresario tengo a personal que cumple con estas características, tengo que ser consciente que lo estoy exponiendo y soy responsable de lo que pueda pasar. Porque si yo como empleador pongo a una persona a trabajar en atención al público, donde está en contacto, si hay mayor posibilidad de contagio, y sé que es una persona de un grupo de riesgo, estoy exponiendo al trabajador a que pueda ser contagiado de eso y asumo las consecuencias como tal. Entonces hay un gran debate en el área de la salud y en el área laboral, legal. Incluso hoy por hoy ya se han dado las primeras denuncias, ya existen 4 denuncias de empresas o de trabajadores o de familiares de trabajadores que fallecieron
por este tipo de casos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si bien es cierto, en los primeros días de junio salió un modelo de declaración jurada, hay que tener cuidado porque lo que decía esa declaración jurada es de que yo como empresario te estoy colocando en un puesto de trabajo donde no te estoy exponiendo a riesgo. Y hoy por hoy es muy difícil poder asegurar eso de manera fehaciente. Esto es un documento muy importante, yo les recomiendo que le den un vistazo a quienes tienen sus empresas, por más grandes o pequeñas que sean. El 16 de junio, estamos hablando de hace unos pocos días atrás, salió una norma de SUNAFIL en el cual nos dice, prácticamente es como si nos vayan a tomar un examen y nos dicen cuáles son las preguntas. Bueno, SUNAFIL nos dice qué es lo que va a ir a hacernos la inspección. Y dentro de todos la prioridad del sistema de inspección de trabajo, que acá lo menciona, básicamente una de las más importantes que yo encuentro entre estas, además de las que ya normalmente van a inspeccionar, es que van a verificar que tengamos nuestro plan, pero no solo que lo hayamos hecho, sino que lo hayamos subido a la plataforma del ministerio y que lo hayamos comunicado a los trabajadores y que lo hayamos implementado. Y mucho cuidado con lo que vamos a colocar en el plan, porque he visto en muchas empresas que han copiado y pegado planes de empresas mucho más grandes, y yo soy una empresa pequeña y copio el plan de la empresa grande, probablemente esta empresa muy grande va a tener la posibilidad de hacer muchas cosas que yo como empresa pequeñita no voy a poder hacer. Entonces, y lo que yo ponga en el plan, que ya lo subo a la plataforma, ya cuando vengan a inspeccionarme, ellos ya tienen el plan, ya lo han revisado, y simplemente van a ver si lo estamos aplicando. Entonces podríamos estar poniéndonos la soga al cuello. Entonces mucho cuidado con esto y con lo que vayamos a poner. Este es un ejemplo de lo que, de la primera parte, de básicamente la lista de verificación que la SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral, va a hacer. Entonces, por ejemplo, pone: el empleador ha aprobado e implementado el plan de vigilancia para COVID en el trabajo o en el centro laboral, cumple parcialmente, no aplica, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, esta es una lista de 40 puntos, 44, 45, que va a ir la SUNAFIL en el momento de que pudiera fiscalizarnos. Denle un vistazo, háganse una propia supervisión o una propia auditoría para ver cuántas cumplimos y cuántas no. Porque ya tenemos desde el 16 de junio el documento con el cual nos van a inspeccionar. Otra cosa que es importante es conocer, este documento de la norma, la 239, que habla de este protocolo sanitario, habla de 7 lineamientos que tenemos que implementar en nuestro plan. Incluso el anexo 4, que es el último anexo del plan, te dice cuál debe ser el esquema en el cual nosotros debemos armar nuestro documento. Dice, punto número 1, los datos generales de la empresa. Punto número 2, y así te va diciendo y te va diciendo cómo tienes que hacer este plan. Entonces, digamos que no hay que ser muy creativos, ya te da la norma, y digamos que a veces los inspectores de SUNAFIL son un poco rígidos, entonces tampoco hay que salirnos del esquema que ya nos están dando. Pero sí es importante definir y detallar qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos 7 puntos que nos pide que implementemos. El número 1 es el tema de la limpieza y desinfección. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza? Hemos conversado de que las gotas caen sobre las superficies y estas superficies tienen que ser se tiene que hacer la limpieza. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en mi empresa de que todos los trabajadores ingresan y marcan tu huella digital en una misma superficie, entonces habrá que ser creativo y ver la manera de cómo marcar el ingreso de los trabajadores de otra manera, porque estamos compartiendo superficies en común. O si, por ejemplo, yo tengo un mini kitchen donde pongo un microondas para que todos los trabajadores vayan y calienten su almuerzo y todos van a manipular eso, son superficies en común, como escaleras, pasamanos, puertas, incluso los baños. Entonces tenemos que tomar y adoptar medidas de seguridad sobre estos espacios o superficies en común. Y esas medidas las tenemos que poner en este lineamiento número 1. Bueno, solo como acotación, hay que tener mucho cuidado al momento de poner qué clase de sustancia, porque estos artículos de limpieza, que incluso muchos de ellos los tenemos en la casa, al mezclarlos entre sí, podríamos estar
produciendo sustancias que podrían afectar la salud de nuestros trabajadores, incluso podrían ser hasta letales. Entonces, mucho cuidado con esto. Lo otro, y en mérito del tiempo, voy a ir avanzando, por ejemplo, respecto al ítem solo de la limpieza y desinfección, Sunafil me dice, te voy a preguntar 3 cosas, por poner un ejemplo. ¿Cuenta con un procedimiento de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo y áreas en común donde se detalle la frecuencia, insumos, equipos, personal? Concretamente, ya Sunafil te está diciendo, esto te voy a preguntar y esto lo tienes que implementar. Y no se trata de que lo implementes, sino se trata de que quede demostrado que lo estás implementando, ¿no? De repente se ha hecho un pequeño protocolo de limpieza, como dice acá, o sea, con qué sustancias se van a colocar o se van a utilizar, con qué frecuencia se va a hacer la limpieza. Entonces debemos tener en cuenta esto. El lineamiento 2, que es a mi parecer uno de los más importantes, es cómo voy a evaluar la condición de salud de los trabajadores antes de que regresen o reingresen al trabajo. Tengo que ver los puestos de trabajo y tengo que ver que no tenga poblaciones vulnerables. Si tengo una persona mayor de 60 años, 65 años, si tengo un paciente que tiene alguna enfermedad o trabajador que tiene una enfermedad respiratoria, son personas que deberían de quedarse en la posibilidad, o en la medida de lo posible, de hacer teletrabajo. Es cierto que no todos los puestos de trabajo se pueden convertir en teletrabajo, pero hay que ver la manera de que al momento que yo lo pongo en su puesto de trabajo, tenga la menor exposición. Si, por ejemplo, es cajero y está en constante atención de diferentes personas con mucha frecuencia, o está, por ejemplo, al momento de cobrar y tener el dinero o la tarjeta de crédito, está pasando muchas cosas de persona a persona humana, evidentemente va a estar en mayor riesgo. Entonces podría yo colocarlo en otro puesto de trabajo donde no está tanta exposición. Pero ojo, muy importante que sepamos de que si algo le llegara a ocurrir a este trabajador y yo conocía por sus exámenes ocupacionales o porque de repente la persona me lo dijo que tiene una condición de salud delicada y a pesar de eso lo estoy exponiendo al riesgo, si le pasara algo a la empresa, al trabajador, estoy exponiendo a la empresa a una posible demanda. Entonces, hay que tener en cuenta esto y valorar riesgo-beneficio. Lo otro que nos dice la norma es de que tenemos que hacerle una ficha de sintomatología, ¿no? El anexo número 2 me da una lista de 5 preguntas, ¿no? En los últimos 15 días ha presentado fiebre, sí o no. Y así 5 preguntas. Si alguna de estas preguntas responde que sí, entonces es una persona que debe mantenerse en cuarentena y debería de pasar una prueba, ¿no? Puede llamar al MINSA, puede llamar a Salud. Yo sé que es complicado en estos momentos, pero no puede retornar al trabajo si es que presenta síntomas sospechosos de la enfermedad. Lo otro es el control de la temperatura, ¿no? A todos se les tiene que medir la temperatura al ingreso del trabajo. Más de 37 no debería de ingresar. El tema de las pruebas, tenemos que identificar el puesto de trabajo. Para eso hay esta tablita, que es de donde la norma saca, y existen 4 maneras de clasificar los puestos de trabajo. Depende de 2 factores. Uno, si estoy trabajando con personas que tienen COVID, son pacientes o sospechosos de COVID. Básicamente nos referimos a puestos de trabajo del ámbito hospitalario. Entonces, en este caso sería muy alto o alto riesgo. Pero lo real de la mayoría de las empresas es de que no estamos trabajando con pacientes COVID o con sospechas de COVID. Entonces, si no estamos trabajando con pacientes con sospecha de COVID, estamos hablando de puestos de trabajo con riesgo medio o bajo. La diferencia entre estos dos va a ser si es que trabajan con personas a una distancia menos de 2 metros. Por ejemplo, una persona que es un cajero, una persona que atiende en un supermercado, una persona que despacha en un almacén, o una persona que atiende en una ventanilla de un banco. Esas personas que están en una distancia menos de 2 metros y con constante atención a diferentes personas, se considera que es un riesgo medio. Y las que no, por ejemplo, un contador que está en una oficina con 2 personas más y separados entre ellos más de 2 metros. Un personal de limpieza que está solo, limpiando por la oficina,
y no tiene contacto y no tiene persona. La diferencia entre puesto de riesgo medio y bajo es de que la ley nos dice de que del nivel de riesgo medio hacia arriba, medio, alto y muy alto, la empresa tiene la obligación de hacerle una prueba de COVID. No te dice si es una prueba rápida o una prueba molecular. La empresa lo puede decidir. Definitivamente lo que está ocurriendo es que las empresas se van por las pruebas rápidas porque una prueba rápida te puede salir, no sé, entre 100 a 150 soles, más o menos, y una prueba molecular te puede salir 500, 600, 900 soles. Entonces, la diferencia es enorme. Entonces, las empresas están tomando la decisión de, uno, si yo tengo un puesto de trabajo que es un riesgo medio, por ejemplo, alguien que despacha en un almacén. No, trabajo en una fábrica y despacho, yo soy el encargado del almacén. Pero para que mi puesto de riesgo medio se transforme a bajo, entonces vamos a hacer de que solo despacho, en vez de que venga una persona a recoger mercadería 2, 3 veces a la semana, vendrá una vez. Y en vez de que yo le entregue en la mano, lo dejaré en un lugar y la persona vendrá y lo recogerá. Y en vez de que él me dé el documento y yo lo firme y lo verifique y haya un intercambio de papeles o de objetos, todo se vuelve online. De esa manera, por ejemplo, convertí un puesto de trabajo de riesgo medio en riesgo bajo. No solo porque me ahorre como empresa el hacerle la prueba rápida, sino porque disminuye la posibilidad de que ese trabajador en el centro de trabajo se esté exponiendo y pueda tener posibilidades de contagiar. Que esa es la idea de poder tomar estas medidas. Otras medidas, por ejemplo, muy interesantes que han estado tomando las empresas es que en vez de que, no sé, 50 personas entren a las 9 de la mañana, pues 15 entrarán a las 8, 15 a las 8 y media, después otro grupo entra a las 9, ya no marco con la huella digital, sino hay unos dispositivos que tú prendes tu ordenador, tu computadora y ya se marca la asistencia de que llegaste al trabajo. Entonces, hay que ver maneras creativas donde eliminemos la posibilidad de aglomerar a nuestros trabajadores. Y por ejemplo, Sunafil nos va a pedir, el plan precisa que se identifique un caso sospechoso de trabajadores en puesto de trabajo de bajo riesgo y se proceda a las siguientes medidas, ¿no? Que le aplique la ficha epidemiológica, tengo que demostrar que le hice esta ficha de 5 preguntas. Idealmente, antes de que el trabajador vaya a la empresa, yo ya debería tener respondido el cuestionario. Se lo puedo mandar a su correo y me lo puede devolver lleno, ¿no? Pero la idea es que si el trabajador está enfermo, está con fiebre, está con tos, o de repente alguien en casa está enfermo y está en contacto con él no debería de llegar a la empresa. Yo debería de hacer o recoger esta información antes de que él se presente en la empresa. Y yo debería decir, ellos entran, ellos no, váyanse ustedes a salud o a MINSA a tratarse, a mejorarse, y de momento vamos a hacer de que estás en cuarentena. Incluso si le hacen la prueba, sea molecular o sea la prueba rápida, y saliera positivo, la empresa en este caso nosotros como empresarios, o la empresa que contratamos para que le hagan la prueba rápida, tiene la obligación de subir el resultado al MINSA, al Ministerio de Salud, y yo a través de ese resultado positivo que sale y que está subido en la plataforma de MINSA, puedo gestionar, recuperar esos 15 días que he estado de descanso médico como subsidio de salud. Normalmente tienen que pasar 20 días para que yo pueda recuperar el subsidio. Pues salió una ley de que yo estos primeros 15 días de cuarentena los puedo recuperar siempre y cuando este resultado positivo haya sido subido a la plataforma de MINSA y sea un trabajador que gana menos de 2.400 soles. Entonces, hay varias herramientas que tenemos que aprender a manejar, y todo, como les digo, en el espíritu y en la onda de hacer de que nuestro trabajador esté menos expuesto. El lineamiento 3 nos habla básicamente de lavado de manos, y como empresa tiene la obligación de, uno, asegurar los insumos, agua, jabón, pañuelos o estas maquinitas con aire para poder limpiar las manos. Tengo que ver la manera de tratar de implementar un punto al ingreso del trabajo donde se pueden lavar, o por último, echarles alcohol gel e irse luego, ingresar a la empresa e irse a lavar las manos y enseñarle cuáles son los pasos para el lavado de manos. Uno pone en Google pasos para el lavado de manos y te salen
muchísimas opciones de afiches, ¿no? Pueden coger la más, la más sencilla, la que se entienda mejor, pero la idea es de que tiene que quedar claro cómo son los pasos para el lavado de manos. Porque, por ejemplo, en el punto, en este lineamiento de Sunafin nos va a preguntar, ¿cuenta con señalización con los puntos de lavado de mano de desinfección? Son cosas muy básicas, que se pueden verificar con mucha facilidad, que está en la norma, que está publicada, que podemos tener acceso y que deberíamos de revisarla para ver qué tanto cumplimos o no. El lineamiento 4 habla de la sensibilización. Nosotros como empresa tenemos la obligación de capacitar al personal en temas de COVID. Evidentemente, si es que le damos una mascarilla, hay que enseñarle cómo usar la mascarilla. Yo he visto que, acá tengo una por acá, que las mascarillas tienen una superficie, por lo general de color. Esta es celeste, pero hay verdes y hay de otros colores. Esta superficie de color va hacia afuera. Hay personas que se lo están poniendo al revés. Hay personas, incluso en la tele, sale incluso policías o militares que están utilizando esas mascarillas industriales para polvo industrial, que filtran otro tipo de polvo, sino este polvo o riesgo biológico. Entonces hay que saber qué tipo de mascarilla utilizar. Para un puesto de trabajo medio o bajo, es más que suficiente el uso de la mascarilla, pero hay que enseñarles cómo colocarla, hay que enseñarles cómo retirarla también. Hay que enseñarles cómo lavarse las manos, hay que hablar de cómo se contagia el virus. Entonces nosotros tenemos que ver, tener un mini plan de capacitación, colocar estos temas y realizarlas. Porque es una de las cosas que nos van a inspeccionar cuando Sunafil vaya, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ha brindado información al trabajador sobre los riesgos de exposición al SARS-CoV-2 y las medidas preventivas dentro del centro de trabajo. Entonces, si yo no evidencio con un documento de registro de capacitación, entonces no voy a poder demostrar que lo he hecho, ¿sí? El lineamiento 5 habla de las medidas colectivas. Esto habla, por ejemplo, del distanciamiento. Algunas empresas dicen, yo tengo, en mis oficinas entran 40 personas y ahora voy a reducir el aforo al 50% y de 40 vendrán solo 20. Bueno, no importa mucho el aforo. Lo que importa es de que cada uno, desde su punto, o sea, por ejemplo, yo estoy sentado aquí en mi escritorio y desde donde yo estoy sentado a donde está sentada la otra persona, hayan por lo menos 2 metros de distancia. ¿De qué sirve de tener un aforo al 50% y todos están acumulados en una esquina? Y la distancia entre ellos es muy corta. Entonces, el aforo no es muy importante. Lo importante es de que entre lugar de trabajo y lugar de trabajo haya una distancia de 2 metros. Básico. Eso es una medida preventiva, una medida preventiva colectiva. Otra medida es, por ejemplo, el ascensor. Si en mi empresa hay un ascensor, ya no se entrará la misma cantidad de personas, ¿no? El tema del lavado y desinfectado de manos también es otra medida colectiva. Otra cosa es el tema de las capacitaciones. Priorizaré a partir de ahora que las capacitaciones sean de manera virtual. Además es mucho más fácil hacer una capacitación como esta, por ejemplo, que podemos llegar a, qué sé yo, 50 personas, a que lo haga de una manera presencial, donde tenemos que tener una distancia y el aforo del auditorio de repente, donde entraban 50, ahora entrarán 15 o 20 por un tema de seguridad, y si son 100 trabajadores tendré que repetir la charla 5 veces. Entonces ya se vuelve poco práctico hacer capacitaciones presenciales, a pesar de que en enero salió una norma del Ministerio de Trabajo donde prohibía o restringía las capacitaciones virtuales. La norma ha retrocedido y ahora todo lo contrario, promueve las capacitaciones virtuales para evitar las conglomeraciones. Este es un modelo, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, pero del Ministerio de Trabajo, donde sacan una guía y ellos mismos ponen, ¿no? Al subir las escaleras, evitar el uso de pasamanos, mantener una distancia prudencial de 1,5 metros, el uso obligatorio de la mascarilla dentro del lugar de trabajo. Y la mascarilla, por favor, no se pone así. La mascarilla tiene que cubrir nariz y boca. Si no, de nada nos sirve. Una capacitación que se puede dar es, por ejemplo, el uso adecuado de cómo uno se debe de tapar la boca cuando estornuda. Algo que vi muy creativo y me pareció muy interesante es de que en las empresas
pequeñas o medianas que tienen diferentes áreas, ellos habían inventado por áreas una manera nueva de saludarse. Algunos se topaban los pies, otros hacían saludos como japoneses. Eran maneras mucho más creativas porque es diferente que yo les diga, a partir de ahora nadie se saluda con la mano o con un beso. Pero si tenemos 20, 30, 40, no sé cuántos años tenemos haciéndolo de esta manera, cambiar un hábito es tremendamente difícil. Y si lo hacemos mediante un juego, mediante una manera más lúdica, podrá ser poco a poco de una manera más sobrellevable. Entonces hay que ser, una lección de todo esto es que hay que ser muy creativo en las medidas que tenemos que adoptar. Por ejemplo, si tenemos comedores, habrá que marcar las sillas que no se van a usar como acá y las que sí se van a utilizar y distanciar. O si todos salíamos a comer de 1 a 2 de la tarde, pues algunos saldrán a las 12 y otro grupo a las 12:45 y otro, y para poder espaciar y también para poder utilizar el ambiente, el kitchen, es porque ya el aforo, la cantidad de personas que podrán estar va a ser mucho menor. Entonces va a depender mucho de cada empresa cómo nos vamos a tener que adaptar. Habrán algunos puestos de trabajo que sí van a poder ser de teletrabajo y habrá que ver la manera de que se mantengan. Hay empresas que están diciendo, bueno, los trabajadores algunos vendrán lunes y miércoles y los otros, y la otra mitad vendrá martes y jueves. Y este viernes les toca a ustedes y el otro viernes les toca a los otros. Entonces, tenemos que ver la manera de no llegar todos al mismo lugar, a la misma hora y no conglomerar. Y eso depende de cada empresa. Por ejemplo, se describen las acciones dirigidas a mantener los ambientes adecuadamente ventilados y con renovación cíclica de volumen de aire, ¿no? Ha implementado medidas de distanciamiento social mínimo de 1 metro entre los trabajadores. Eso es lo que nos va a verificar la SUNAFIL. Y ya nos lo está diciendo. Entonces nosotros tenemos que poner en nuestro plan de qué manera lo vamos a hacer. Otras medidas de protección personal, los EPPs o los equipos de protección personal, que es parte de lo que nos menciona el lineamiento número 6, como nuestras empresas, la gran mayoría de nuestras empresas van a ser de riesgo bajo o riesgo medio, básicamente es suficiente con la mascarilla que les había mostrado hace unos minutos, ¿no? Con eso es suficiente, pero tenemos que utilizarla desde el ingreso hasta la salida. Pero es obligación de la empresa brindarles las mascarillas, ¿no? Si es algún personal de limpieza, de repente se les dará guantes. Si es un personal de, qué sé yo, de cocina, tendrá otros equipos de protección personal. Entonces, dependiendo del tipo de riesgo, los tipos de protección personal que la empresa tiene que proporcionar. Y como los otros EPPs que nosotros tenemos en nuestras empresas, tenemos un registro de entrega, pues esta mascarilla se agregará al registro de entrega de equipos de protección personal porque tenemos que documentarlo todo. Por ejemplo, dice, el empleador proporciona a sus trabajadores EPP, garantiza su disponibilidad y adecuado uso y conservación, ¿no? Así como su correcta eliminación en función de los riesgos existentes. Eso es lo que nos va a verificar. Entonces le preguntará a nuestro trabajador, ¿te han dado un equipo de protección personal? Sí. ¿Con qué frecuencia? Ah, no, me lo dan. En el plan dice que me lo van a dar diario. Y cuando le preguntan al trabajador, dice, no, a mí me dan 1 vez a la semana. Entonces, ahí ya estamos mal. Y pasa. O te han enseñado cómo utilizarlo, o de repente llegan y lo ven y lo está usando mal. Entonces ya el inspector dirá, voy a ver si es que le han hecho la capacitación de cómo usarlo. Entonces, no solo hay que darlo, sino que hay que documentarlo, tiene que firmar en la entrega. En mi plan yo tengo que poner. Será diferente que yo le dé a un trabajador de una oficina y de repente se lo doy interdiario y en mi plan lo pongo. Le daré de manera interdiaria o le daré 2 o 3 a la semana. Diferente a una empresa donde de repente trabajan en metalmecánica, donde están expuestos al sudor, al sol y la mascarilla en un día, ya con las justas llega a la jornada del día. Entonces, en este caso le daré a diario. Y si es que tuviese subcontratistas, por ejemplo, personal de limpieza, personal de seguridad, personal, qué sé yo, que me da otro, que es un proveedor, yo tendré que asegurarme de que ellos también estén cumpliendo con el plan. Porque ellos van a estar en algún momento en mis instalaciones y yo soy responsable
si están en las instalaciones de la empresa. Y por último, es el lineamiento de vigilancia de la salud. Esto más o menos engloba a todos los demás, ¿no? Y habla un poco del rol del médico ocupacional en la empresa, que no necesariamente tiene que ser 24/7 y contratar un médico full time, ¿no? Si estoy hablando de una empresa pequeña, pues basta con una asesoría o con una visita de una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de la magnitud y sobre todo del rubro, no solo de la cantidad de trabajadores, la frecuencia con la cual yo tengo que tener la asesoría de un médico. Pero básicamente el médico me tiene que, en contexto COVID, tiene que uno, asesorarme en la elaboración del plan, y tiene que darme los criterios técnicos para ver el tema de la limpieza, el tema del lavado y desinfección, el tema de, por ejemplo, si mi empresa es de 21 a 100 trabajadores, la norma me dice que tengo que tener un enfermero o un enfermero. Pero no lo voy a poner al enfermero a tomar la temperatura porque sería un desperdicio de recursos humanos. Yo le puedo enseñar a la recepcionista o al vigilante a tomar la temperatura, le doy su EPP, que se cubra bien, le indico cómo se usa el termómetro infrarrojo y listo. El enfermero podrá estar haciendo las capacitaciones, el enfermero podrá estar viendo los resultados de las pruebas que he realizado, coordinando con el médico. Pero hay que tratar si ya estamos haciendo como empresas, porque realmente se está haciendo un esfuerzo en tener un profesional de la salud, entonces usémoslo y saquémosle el jugo al tiempo que va a estar, sea médico o sea enfermero, ¿no? Y básicamente el enfermero o el médico va a ser quien me asesore en implementar estos lineamientos. Además de las otras cosas que tienen que ir viendo en contexto no COVID. Por ejemplo, acá dice, como parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores, el empleador ha implementado el control diario de temperatura. Cuando salió la norma decía, se tiene que tomar la temperatura y tengo que tener un registro de toma de temperatura. Y era tremendamente engorroso estar teniendo que apuntar todos los días de todos los trabajadores. Bueno, la norma cambió y ya no es necesario el registro, pero tengo que asegurar el control de la temperatura, al menos al inicio y final de la jornada. Esto va a depender del tipo de trabajo. Algunos lo harán con más frecuencias, otros lo harán con menos frecuencia, ¿no? Dependiendo del riesgo también. Como les digo, aquí hay 36, en realidad son 45, 46 ítems que tiene esta norma. Les recomiendo que le den un vistazo. Nos va a servir mucho en orientarnos qué es lo que tenemos que implementar. Y bueno, he tratado de correr. Creo que he llegado con las justas a los 45 minutos y muchas gracias. Y si hubiesen preguntas, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Doctor, por ejemplo, hay una diferencia en alcoholes, ¿no? Hay de 90, de 70, de 86. ¿Cuál de ellos se relaciona más a la desinfección en estos casos? Mira, lo que ha salido para la limpieza, eso va en el ítem, en el lineamiento 1 de la limpieza y desinfección. Yo vi una empresa que a todos los que trabajaban en oficina le dijeron, no va a venir el personal de limpieza a limpiarte tu escritorio, tu teclado, tu mouse. Entonces a cada uno les dio esas cajitas, no sé si han visto, de hecho que sí, de pañitos húmedos de bebé. Entonces les daban eso para limpiar. Pero luego se dieron cuenta de que la concentración de alcohol incluso dice sin alcohol, porque el alcohol le hace daño a la piel del bebé, y lo que mata y desinfecta es el alcohol. Entonces se estableció que para que pueda matar al virus debe tener una concentración de mayor del 60%. Y en este caso no estábamos cumpliendo. Entonces se eliminó esa posibilidad. No importa si es de 70, 75, 90, mientras sea más del 60%, ya estamos haciendo una limpieza adecuada y una desinfección del virus. Y, por ejemplo, en el trabajo, ¿se utilizan los guantes? Esa fue toda una discusión. Lo que pasa es de que el usar los guantes, normalmente los guantes quirúrgicos se utilizan en el acto médico cuando vas al médico, te atiende y el médico, por cada paciente, usa un par de guantes distintos. Entonces, en una jornada de 4 horas se lo cambia más de 20 veces.
Y si lo pasamos esto a la empresa, si una persona va a tener los guantes por toda la jornada, si toca una superficie que tiene el virus, con o sin guantes, igual se va a tocar el rostro y la transmisión del virus va a ser tan o igual como si no tuviera el guante. Con diferencia de que voy a asumir el costo de los guantes, con diferencia de que hay personas alérgicas al látex y al nitrilo, con diferencia de que de repente tiene una mano muy chiquita, no es la talla de guante adecuada. Entonces, a la larga nos estamos complicando la vida y no nos estamos brindando medidas de seguridad para evitar el contagio. Ah, ya. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, hemos visto lineamientos que nos ha explicado, ¿no? Y que es una FIL, supervisa este tipo de preguntas, de acciones, ¿no? Pero esos lineamientos es en general para todas las actividades productivas. Por ejemplo, los delivery tienen otro tipo de lineamientos. Perfecto. Cada actividad productiva tiene diferentes tipos de... Ha habido mucho foco sobre eso y qué bueno que me lo digas porque no lo mencioné. Digamos que la base general es la resolución ministerial 239 que habla sobre estos 7 lineamientos. Existen características o, digamos, solicitudes para incluir en el plan de algunos sectores económicos muy particulares. Estamos hablando de pesca, estamos hablando de minería, de hidrocarburos, estamos hablando dentro de lo que es el sector de producción, de todo lo que es, por ejemplo, metal mecánica y actividades que están conexas a la construcción. Entonces, y me parece que de restaurantes también hay. Entonces, si nosotros nos toca hacer nuestro plan, hay que tener en cuenta si estamos considerados en algún sector particular, pero casi el 75%, la ministra la vez pasada dijo, casi 80% de empresas nos regimos al lineamiento general que es de la resolución ministerial 239, ¿no? Que habla de los 7 lineamientos que hemos conversado ahora. Por ejemplo, nosotros cuando ponemos un negocio, cualquier emprendimiento, nos exigen, entre los requisitos, tener un botiquín, ¿no? Y ahora con el coronavirus, ese botiquín también tiene que ser el mismo que nos pedía o hay que agregarle algunos otros medicamentos, de repente alguna otra, ¿no? Algunos otros elementos que puedan contribuir en el coronavirus si es que uno no encuentra a alguien en la empresa o en el negocio. No habla nada en particular respecto a una implementación en temas de botiquín, pero lo que sí habla y da mucho hincapié es en el tema de, dentro de los 7 lineamientos, sobre todo en el tema de desinfección. Normalmente si tengo una persona que hace la limpieza o es alguien de la plantilla y limpia una vez al día o interdiario tal área, si yo sé que es un área muy transcurrida, si es el lado es la puerta de ingreso donde todos cogen la manija, o solo tengo un baño porque somos una empresa de 10 personas y solo tenemos un baño, entonces hay que incrementar esfuerzos en el tema de la limpieza y desinfección. Eso es muy importante, muy importante. Si tenemos signos o síntomas, no debemos de ir a la empresa. Debemos de tratar de atendernos por nuestra cuenta, por el salud, por el seguro que podamos tener, hacernos la prueba, comunicar de manera inmediata a la empresa, porque podríamos haber estado ya en contacto con alguno de nuestros compañeros. Y si somos una empresa pequeña de 10 personas, donde hay 2 oficinas y en una estoy en 5 en módulos muy cercanos, y yo salgo positivo, probablemente los otros 4 que estén a mi alrededor podrían tener. Entonces a esas personas se le dicen contactos y a los contactos hay que hacerles una prueba, ¿no? Se llama, hoy por hoy ya es mucho más accesible, uno llama al teléfono del ministerio dependiendo de la región o donde uno esté. Al inicio esto estaba colapsado,
y era muy difícil, ni siquiera te contestaban, no iban a tu casa. Hoy por hoy ya te están contestando, al menos. Tienen un tiempo de llegada a la casa, al menos en Lima, podría decirle con certeza que entre 3 o 4 días están llegando al domicilio a hacerle la prueba. No sé muy bien el tiempo de llegada en Tacna o en el sur, pero digamos que ya han fortalecido la atención primaria, la atención básica, y ya se está haciendo estos despistajes. Ya hay pruebas rápidas en establecimientos de salud de primer nivel. Se ha reforzado bastante. Y doctor, por ejemplo, en ese caso, detectan, ¿no?, que tiene coronavirus, como usted dice, y hay que, bueno, las pruebas y todo. Pero, por ejemplo, la empresa tiene que hacer una fumigación, de repente, como está pasando ahora en varios establecimientos, entidades públicas incluso. ¿Por cuánto tiempo cierran la empresa cuando se detecta estos casos de coronavirus? Depende del sector económico. Hay algunos sectores donde sí pide de manera obligatoria el tema de la fumigación. Uno de estos, por ejemplo, es restaurantes, ¿no? Es obligatorio y tienes que poner una constancia de la fumigación. Si hubiese un caso positivo, como lo ha habido en algunos supermercados, que incluso salieron noticias, se tienen que hacer dos cosas. Uno, la desinfección de las áreas, y lo otro es hacer un estudio de contacto. Este trabajador, ¿con quiénes más estuvo en contacto? Estuvo en contacto con estos 5 más que son de su área, entonces a todos ellos se les hace una muestra, ¿no? Si salen positivos, de cuarentena en su casa. Si salen negativos y tenemos ya los resultados de la mayoría y ya se ejecutó la desinfección, evidentemente la empresa lo va a querer hacer lo más rápido posible porque cada día que no abre es una pérdida, pero tiene que ser también acompañado de tener la certeza de que vamos a tener el personal y las áreas eh, adecuadas para poder atender a nuestros clientes. Entonces yo he visto empresas que en cuestión de 2 o 3 días ya tienen todo esto listo y vuelven a aperturar. Tienes que acreditar que ya hayas hecho el estudio de contacto y la desinfección del lugar para poder reaperturar. Ah, qué bueno. Sí. ¿Alguna otra pregunta, una participación de... Sí, acá la señorita Mirea Rosado levantó la mano, va a participar con su pregunta. Adelante, Mirea, por favor. Sí, ahí, ¿Me adelante. escucha? ¿Ahora sí? Sí, adelante. Ya, gracias. Primeramente, saludar a Ruby y gracias por la invitación a la Universidad Latinoamericana CIMA. Igualmente, doctor, muy didáctica su presentación. Acabo de leer recién que el Estado, hoy día 23 de junio, ha publicado el protocolo para lo que es el inicio de las actividades educativas inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, como muy bien usted ha enfocado, para el retorno hay que tener un plan de vigilancia, prevención y control del COVID. La pregunta es, ¿quién valida en este caso ese plan de vigilancia, en el caso de una institución privada, universitaria? Normalmente los planes de vigilancia, bueno, esto ha ido cambiando en el tiempo. Cada uno lo presentaba a su sector. Bueno, la gran mayoría de empresas lo presentaba a Produce y otras a Energía de Minas o qué sé yo, dependiendo del sector económico. Se generaba, te daban el ok y luego subías el plan al Ministerio de Salud. Ahora esto se ha reducido. Tenías que presentar el documento en PDF a la página del Ministerio de Salud. Luego esto volvió a cambiar. Hoy por hoy, lo que se tiene que hacer es ingresar a la página, que ahora la institución que tiene a cargo recoger los planes y dar la asesoría de los planes es ENSOPAS, que es un organismo del Instituto Nacional de Salud, que es un ente del Ministerio de Salud. Ya no presentas el documento en PDF. Ahora lo que hace es, te presenta un cuestionario, que la verdad es que lo mismo que está en el plan, solo que te lo hace llenar de manera organizada. Ingresas la información y esa información entra al sistema. Y casi en automático, o máximo 48 horas, te llega un correo
con tu autorización. Pero ya no es la autorización porque te hayan revisado el plan y el plan esté ok, sino te autorizan y la supervisión es después. La SUNAFIL está de manera aleatoria, está visitando las empresas y están verificando que lo que hayan subido se esté cumpliendo. Esto no quiere decir de que no tengas que tener el plan en tu documento, ¿no? Porque del plan se desprenden varias acciones. Y lo que Exacto. llenas en la página de Sensopas es algunos puntos específicos del plan. Por ejemplo, ¿cuántas personas tengo en mi plantilla? 50. ¿Cuántas hacen teletrabajo? No sé, 10. ¿Qué áreas estoy haciendo limpieza? Tantas. ¿Con qué frecuencia les estoy haciendo las pruebas? A tantas. ¿A qué población? Entonces, son datos muy particulares que ya están en mi plan. Entonces, yo me imagino, no he tenido la oportunidad de ver este documento que me dice que ha salido hoy día del Ministerio de Educación, me imagino, Sí, exacto. pero, pero definitivamente quien es el ente rector en educación, sea el sector público o privado, sigue siendo el Ministerio de Educación y me imagino que ellos lo harán para lo que es primaria y secundaria y para lo que son universidades, no sé si lo hará SUNEDU o algún organismo que en coordinación con el Ministerio de Educación lo hará. Sí. Pero yo creo que van a dar bastante prioridad en estos puntos porque es un lugar definitivamente de conglomeración y algunas modificaciones en aforo y qué sé yo y otras cosas seguramente van a pedir. Entonces, gracias más bien Mireia porque habrá que darle un vistazo. La Sí, verdad que todos los días, casi todos los está días están saliendo. saliendo normas Sí, o cosas nuevas o cosas que sacaron y que ya no y que ahora lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, sí. sí hay que estar muy atentos sobre todo a las normas sectoriales si somos de algún sector en específico. Sí, es la resolución viceministerial 116 con fecha de hoy Ya, que pone protocolo para el inicio del servicio educativo presencial del año escolar 2020. genial, gracias. Entonces, Justo he si tomado sale nota, eso, saldrá lo de también de las universidades, ¿no? Así que esto es bien yo creo que sí. oportuno, tus aportes, Kevin. Sí. Ujú. Gracias, Mireia. Gracias. Gracias. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Menciona un asistente que trabaja en madera, en venta de madera, en aserradero. Él pregunta, ¿debería fumigar todos los días el depósito y todo el material o cómo se sugiere? No, no tiene sentido, o sea, la espalda financiera de esa empresa no creo que dé para fumigar, ni de esa ni de muchas otras. La idea es evitar, o sea, habría que ver de dónde proviene la madera, o sea, viene ya cortada, viene no sé de dónde la traerá, pero por ejemplo, justo yo estaba trabajando con una empresa que trabaja y tiene muchos almacenes y habíamos visto de que al momento de que trasladaban y hacían el intercambio de entrega o recojo de material en los almacenes, había mucho intercambio de documentos. Y tenía mucho recojo de documentos. Entonces ellos decían, yo puedo intercambiar estos documentos o puedo mandarlo a mi área contable. Entonces, en este caso habíamos revisado de que la bibliografía científica decía, el virus sobre el papel puede sobrevivir un máximo de 24 horas. Entonces decíamos, la persona que va a recoger los documentos se va a colocar guantes, va a recoger todo, lo va a colocar en un lugar, en una caja, y 24 horas después se le pasa al área contable para que pueda hacer uso del trámite documentario. Habría que revisar la bibliografía, cuánto tiempo permanece la madera, el virus sobre la madera, de manera que todavía es contagioso, para ver cuánto tiempo tendríamos que dejar, por decir un término, reposar el material para poder luego comenzar a trabajarlo y manipularlo, ¿no? Y otra cosa interesante es, normalmente los que están trabajando en industria, como la carpintería, tienen un tipo de mascarillas especiales para el polvo del acerrín o el polvo de madera, pero no es no usan los mismos filtros que nos protegerían para el virus. Entonces hay que ver un filtro que sea compatible para el tema del polvo de madera y también sea compatible y nos proteja contra el virus, ¿no? Entonces ahí habría que hacer una revisión de los EPPs. Muy bien, acá
tienen otra pregunta también. La capacitación la tiene que dar un especialista o puede ser el mismo empleador. Y el termómetro tiene que ser el digital, infrarrojo obligatoriamente. Ya. Sobre el tema del termómetro, ya está en desuso los termómetros de mercurio, ¿no? Se han ido demostrando a lo largo de los años, no con mucha información de investigaciones en Perú, pero sí en otros países, de que existe una intoxicación crónica al mercurio, ¿no? El mercurio se rompe nuestro termómetro y parece muy gracioso las gotitas, pero si estamos en un ambiente caluroso, ese mercurio se evapora con mucha facilidad, lo inhalamos y hacemos una intoxicación por metales pesados. Entonces, que ya hay una norma que dice de que si queremos utilizar termómetros de mercurio, tenemos que tener todo un plan en caso que un termómetro se rompa. La verdad es que no vale la pena. Entonces, hoy por hoy se está utilizando ya con mayor seguridad los termómetros infrarrojos. Pero hay que tener mucho cuidado porque si con esta luz óptica de manera infrarroja cae sobre la vista, podríamos hacernos un daño a la retina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que apuntar a la frente y no a la vista. Ahora, respecto al tema de las capacitaciones, la norma no te dice si puede ser alguien de la empresa o fuera de la empresa, no te obliga que sea una capacitación certificada o no certificada, pero evidentemente tiene que ser alguien que tenga un dominio mínimo del tema, ¿no? O sea, si tú eres una empresa de, por ejemplo, 20 a 100 trabajadores y vas a tener una enfermera, sería una muy buena oportunidad para que te dé una charla del uso de las mascarillas o del lavado de manos. No hay que ser tampoco un profesional de la salud para leerse cuáles son los pasos de lavado de mano y ir con tu personal y poner la cartilla y todo el mundo practicarlo y hacerlo y que nos quede claro cuáles son los pasos para el lavado de manos, ¿no? O sea, no es necesario que sea alguien externo, podría ser también alguien de la misma organización. La norma te obliga, y creo que lo había comentado, de que no solo tengo que tener el plan, sino que tengo que subirlo y reportarlo y tengo que notificarlo e informarlo a mis trabajadores. Entonces, una capacitación puede ser básicamente comentarles de los 7 lineamientos qué es lo que estamos haciendo en cada uno de ellos. Es obligatorio y lo puede hacer el mismo empleador. Y ya tenemos una capacitación. Ahora, la norma también de salud y seguridad en el trabajo me dice que yo tengo que tener 4 capacitaciones obligatorias al año, pero las de COVID no entran en la sumatoria de estas 4, son aparte, ¿no? Ojo con esto. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos también una consulta muy directa. Dice, un asistente menciona que tiene una librería, ¿no? ¿Y qué medidas de seguridad sugiere para la caja, por ejemplo? Ya. Yo lo que he estado viendo que están utilizando es de que muchas empresas están tratando de dar todas las plataformas o tratar de implementar todas las plataformas digitales para el tema del pago electrónico, ¿no? Dependiendo del banco con que trabaje o con todo, Yape y bueno, todas estas formas de pagar con depósito por tarjeta, ahora las tarjetas hay de contacto. Entonces, evitar de todas las formas el tema del uso de efectivo, ¿no? Pero en caso no hubiese otra posibilidad y se da esta opción, desinfectarse las manos con frecuencia. Lo otro que se está usando, no sé si en Lima, pero acá bastante, es de que se pone una mampara de plástico, como una mica grande, para evitar, o sea, y la persona se para detrás de la mica y la otra persona adelante, y no hay ese contacto directo, y las partículas, o sea, igual siempre ingresando a los establecimientos con mascarillas, si es que nuestros clientes no lo tienen y nosotros podemos invertir porque nos interesa que ingresen a nuestra tienda, poner un punto de alcohol gel en varios puntos de la tienda, darles mascarilla en caso que no la tengan, ¿no? Darles la facilidad de que puedan ingresar a nuestras instalaciones, pero siempre con el tema de seguridad. En el tema de la caja, la mampara y tratar de evitar
el efectivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Acá también algo adicional mencionan, ¿el protocolo de prevención COVID tiene que ser firmado por algún especialista? No, no lo dice de manera taxativa. No es obligatorio. Los empresarios podrían elaborar sus propios planes, ¿no? Hay bastante información hoy por hoy. Tendrían que meterse a leer cómo implementar cada uno de ellos. Lo ideal es que sí estén asesorados, pero no es obligatorio que un médico ocupacional o un ingeniero de seguridad firme el plan. No es obligatorio. Muy bien. Pero, Acá, pero, pero sí tiene que ser aprobado, perdón, porque incluso lo pone en uno de estos de checklist de SUNAFIL. El plan tiene que ser aprobado por el Comité de Salud y Seguridad, obligatoriamente. Y si fuese una empresa de menos de 20 trabajadores, por quien hace las veces del supervisor de salud y seguridad. muy buen punto, muy buen punto. Otra consulta, mencionan, las pruebas para los trabajadores obligatoriamente tienen que ser antes de ingresar a trabajar presencialmente o Sí, o puede ser dentro de las 48 horas de ingresar a trabajar en el caso de riesgo medio. Y el supervisor, en el caso de una empresa pequeña, obligatoriamente tiene que ser riesgo medio, o si modifico, puedo hacer que sea riesgo bajo. ya en el tema del puesto de trabajo, yo puedo hacer algunas modificaciones administrativas y convertir un puesto de trabajo de riesgo medio a riesgo bajo. Yo les recomiendo, cojan la resolución ministerial 239 y te da el concepto literal de qué considera que es un riesgo bajo y un riesgo medio. Entonces, denle una leída y vean qué modificaciones se pueden hacer en el puesto de trabajo para convertirlo. Entonces, ahí podrían ahorrarse la prueba si esa es la intención. Pero sí la norma dice de que si es un puesto considerado como riesgo medio, tienes la obligación de hacer una prueba de COVID. No te dice cuál, no te dice con qué frecuencia, pero sí lo tienes que definir porque en el plan sí tienes que decir qué prueba le vas a hacer y con qué frecuencia la vas a hacer. Y no me acuerdo qué más. Francisco, algo más creo que había en esa pregunta. Eh, No sé si se me está pasando algo. de que las pruebas para los trabajadores obligatoriamente tienen que ser antes de ingresar a trabajar presencialmente, Ah, ok. o puede Sí, ser dentro de las 48 horas de ingresar a trabajar. la idea de las pruebas, sean las moleculares o sean las pruebas rápidas que son las inmunológicas, es evitar tener un trabajador que sea una... Claro, si está tosiendo, está con fiebre, está con malestar, evidentemente lo voy a identificar de manera rápida, o al momento de llenar el cuestionario de sintomatología lo voy a identificar. Pero lo más probable es de que sea un asintomático, una persona que no tiene ningún signo ni síntoma y esté transmitiendo el virus. Entonces la idea es de que hacerle las pruebas antes de que se reincorpore. La norma lo dice textualmente, ¿no? Todos estos lineamientos, sobre todo los del número 2 y el número 7, deben de realizarse previo al retorno o reincorporación o reinicio de actividades. Lo real es que hay empresas que lo están haciendo en los primeros días, pero, pero bueno, se la están jugando, ¿no? Porque no es lo que pide la norma. Muy bien, acá preguntan si hay un listado o registro de laboratorios donde hacer las pruebas. No, no lo hay, pero tienes que tener mucho cuidado, porque no sé si llegaron por allá las noticias hubo una donación muy grande de pruebas rápidas de China a España, y fue un lote que se demostró que tenía una sensibilidad y especificidad para detectar el virus muy baja. Entonces España retiró toda la donación y bueno, en las noticias salió de que todo eso fue donado luego a Latinoamérica. Probablemente muchas de esas pruebas hayan llegado a Perú. En Perú están circulando pruebas chinas, están circulando pruebas indias, están circulando pruebas de Corea del Sur y alemanas.
las más recomendables son o las coreanas o las alemanas, pero las alemanas están muy caras. Entonces, las de Corea del Sur son las que están demostrando más sensibilidad y especificidad. Tengan mucho cuidado porque a veces las más baratas son las que o sea, no me sirve tener una prueba barata y no detectarme si es que tiene el virus o darme positivo si es que realmente no lo es. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado también porque las pruebas deberían medirme las inmunoglobulinas G y M. Y hay algunas que solo están midiendo o la G o la M. Entonces no me sirve mucho si no tengo las dos. Entonces deberíamos de pedir la ficha técnica y deberíamos de pedir a nuestro médico ocupacional sí, pues porque el ingeniero de seguridad no maneja esos temas, al médico ocupacional que nos asesore en ver qué prueba es la mejor. Y otro detalle, no me quiero alargar, pero a veces sale mucho más barato yo como empresa comprar las pruebas. Pero cuando yo compro las pruebas como empresa, tengo que tener un personal que las aplique. Un enfermero que le saque la muestra, o una técnica, qué sé yo, que saque la muestra y las tome. Que sepa leer los resultados. Que le entregue un resultado, un documento, una hoja de resultados al trabajador. Y subir los resultados al sistema del Ministerio de Salud. Entonces, claro, lo que me ahorro en comprar las pruebas, que son 2, 3, 4, 5 soles, luego al momento de hacer toda la gestión con las pruebas, termina saliéndome más costoso. Algunas empresas clínicas están ofreciendo todo el paquete le compro la prueba rápida, me viene con el enfermero o enfermera para tomarla, me da los resultados, me interpretan los resultados y me suben información al sistema del Ministerio de Salud, porque no se olviden de que si no sube el resultado al Ministerio de Salud, yo no voy a poder hacer después el canje del subsidio con el salud. Entonces pierdo el dinero por ahí. Entonces, yo les recomendaría invertir un poquito más y que me hagan todo el servicio de lo que consiste la toma de prueba, a que yo las compre y luego me esté haciendo bolas con toda la gestión de la prueba, ¿no? Muy, muy buena esa sugerencia. Y bueno, finalmente la última pregunta que estamos registrando acá dice, ¿cuál es la página para registrar el plan o cuestionario? Gracias. Tienes que entrar a la página en Google, pones Sensopas, que es con C, acá en el chat lo puedo poner, Genial. Sensopas, y ahí va a salir el link para que tú puedas ingresar y bueno, hay que seguir toda la ruta, ¿no? Lo ideal es que ya tengas tu plan hecho porque todo lo que vas a llenar, teniendo el plan, está tomando entre 45 minutos, una hora, porque es bastante información muy fina que están pidiendo. Entonces, lo ideal es que entres ya con toda esa información a la mano, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Kevin. No, no hay ninguna otra pregunta por acá, sino adelante, Ruby, para ya las palabras de cierre. Realmente agradecidos porque ha sido una exposición brillante, bien clara, precisa, objetiva, ¿no? Que yo sé que ha sido de mucha utilidad para los que nos han acompañado, porque nos va a servir para tomar decisiones, ¿no? Si los cumplimos, va a dar realmente confianza a los clientes. Eso es lo que queremos para que nuestro negocio sea sostenido, ¿no? Yo creo que, doctor Kevin, quedamos agradecidos y sobre todo el video va a estar en la página de MIPE Training Center, ¿no? Para que mucha gente pueda también compartirlo con la misma empresa, con sus trabajadores. Y bueno, le pedimos ese permiso para que pueda, ¿no? El video difundirse. Yo creo que... Agradecerte, Rubí, agradecerte, Francisco, por la invitación. En realidad he tratado de hacerlo más claro y concreto. Es un tema que en otras capacitaciones nos hemos tardado 3 horas y media. No he hablado mucho de las pruebas, porque hay muchas dudas respecto a las pruebas rápidas, a las moleculares.
hay muchas dudas de las poblaciones de riesgo y del anexo y la declaración jurada. Hay bastantes detalles que, bueno, de repente en otra próxima lo podemos tratar, pero con mucho gusto de poder ayudar y colaborar en los microempresarios. Y bueno, cualquier duda que tengan en lo futuro, bueno, ahí está mi correo, me pueden contactar por LinkedIn y gustoso de servirles en lo que se pueda. Gracias, doctor. Y a todos los amigos y amigas, cumplimos, MIPE Training Center cumple con vuestra palabra de haber ofrecido durante todo el mes de junio charlas gratuitas que han constituido un aporte, sobre todo a la comunidad nacional, local, internacional. Esta iniciativa nos llena de satisfacción, porque yo creo que con las excelentes exposiciones que hemos tenido con expositores de lujo, como es el caso de usted, doctor Kevin, ¿no? Hemos fortalecido procesos de vida y ante retos tan grandes que tenemos hoy en día, tan desafiantes, con situaciones de incertidumbre, ¿no? Y ante cambios desconocidos que se nos están presentando. Yo creo que también el día de hoy hemos contribuido a que la reactivación económica que ya se está dando, que ya estamos para la tercera fase, yo creo que estos protocolos van a servir para eso, ¿no? Para una reactivación social, una reactivación económica y sobre todo motivando también para que se formen hábitos, porque yo creo que ya es el momento también de que estos protocolos de salud los hagamos como hábitos cotidianos, porque se dice que van a venir otras pandemias, van a venir otros problemas, ¿no? A nivel global. Y yo creo que si los tenemos como hábitos vamos a poder enfrentarlos con más seguridad, ¿no? Y bueno, y también estos protocolos son muy importantes, doctor, porque eso es lo que va a hacer que la economía surja, que la economía se desarrolle. Porque los clientes van a ver una empresa o cualquier negocio que tenga los protocolos, yo creo que va a tener ahí más confianza de poder hacerlo. Porque el coronavirus realmente es un virus, es una enfermedad que cada día como usted mismo lo dice, cada día se va investigando, ¿no? Cada día va saliendo más normas, van saliendo más elementos que nos llama la atención y tratemos de evitarlos si es posible. Por eso en este punto MIPE Training Center se siente complacidos y bueno, el día de hoy terminamos con usted justamente el mes de junio de estas charlas gratuitas. Los videos van a estar en la página de MIPE Training Center y sobre todo que más adelante, ¿no? Vamos a seguir también con otras charlas, con otros proyectos y vamos a mantener informados, vamos a mantener comunicación, ¿no? Los que deseen con la página también y con todo gusto estaremos siempre al servicio de toda la población. Muchas gracias, Francisco. Francisco ha sido el motor de este ciclo de charlas y él también es una persona que joven también, profesional, que quiere apoyar, ¿no? Él es tan niño, quiere apoyar a su tierra, vive en Lima, lógicamente trabajando allá, pero también quiere apoyar a su tierra, ¿no? Dando estas pautas y poder hacer de Tacna también una ciudad próspera, una ciudad de calidad, una ciudad donde que sea, pues, que siempre se ha caracterizado por ser una zona en donde tiene el valor, los valores patrióticos, los valores de trabajo, los valores de esfuerzo. Yo creo que también con este aporte vamos a contribuir a que continúe y crezca más nuestra Tacna, que está en el sur del Perú. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Francisco, y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en todo el mes de junio en estas charlas. Ya les mantendremos comunicación para otros eventos importantes. Gracias. Gracias. Adiós, gracias.